bien, vamos a entrar ahora entonces en el tema que tiene que ver con el día de hoy y que está basado en Primera de Corintios capítulo 15. Hemos estado diciendo que queremos seguir avanzando en esto del estudio expositivo de Primera de Corintios para terminar este estudio. Nosotros habíamos quedado desde el año pasado en el capítulo 12 y el pasado domingo estuvimos tratando el capítulo 13 sobre el tema del amor para finalizar. El capítulo 14 de Primera de Corintios nosotros ya lo vimos el año pasado, todo ese tema de las lenguas, lo estudiamos y hoy por eso vamos a ir al capítulo 15 de Primera de Corintios. Y vamos a hablar del versículo 1 al 10 a exponerlo con la ayuda del Señor. Muy bien. Capítulo 15, versículo 1. Vamos a estar allí. Tengo varios versículos que ustedes pueden examinar en sus Biblias. Pablo fundó esta iglesia a la cual dirige esta primera carta a los Corintios en uno de sus viajes misioneros. Y esta primera carta fue escrita por allá en el año 53 al 54 después de Cristo desde Éfeso. Pablo predicó el evangelio en esta ciudad que estaba sumida en el paganismo. Algunos dicen que era el centro de los vicios, porque allí había toda degradación humana. Bien, Pablo predica el mensaje del evangelio. ¿Cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionaron algunos a este mensaje? Vamos a leer primeramente el versículo 1 al 3. Dice en su carta el apóstol: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Bien. ¿Cómo escucharon el evangelio en esa ciudad cuando lo escucharon por primera vez? Dice aquí estos primeros versículos en el testimonio de Pablo en su carta que ellos lo recibieron. Esto quiere decir que creyeron en el mensaje y en consecuencia lo hicieron muy propio. Dios nos da la oportunidad de escuchar el evangelio y nos extiende su invitación. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de tomarlo, de tomar ese mensaje, de apropiarnos del ofrecimiento que Dios nos hace. También dice el apóstol que no solamente lo recibieron ese mensaje, sino que perseveraron en él. Una vez que creyeron, ya no dudaron y se mantuvieron firmes en este mensaje creído. No tambalearon. Su decisión fue firme. Tenían claro en dónde estaban parados. Así que nadie los iba a mover fácilmente. Esto es una buena señal de una verdadera salvación y conversión por la gracia de Dios, que podamos estar firmes. Como escribía Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Dice Pablo: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo nuestro Señor y Dios nuestro Padre, el cual nos amó
y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Entonces ellos recibieron la palabra, perseveraban en ella, pero dice aquí Pablo también que retuvieron esa palabra. El texto tiene un sí condicional. Está aquí diciendo el apóstol que todo eso es importante si retenéis la palabra que os he predicado. Esto es para decir que uno es salvo si retiene la palabra. Estos creyentes agarraron el mensaje y no lo soltaron. Se aferraron a él. Y esto es otra señal de una verdadera salvación. De manera que estas tres cosas son muy necesarias cuando se escucha el Evangelio. Es decir, lo que plantea Pablo aquí, recibirlo, creerlo, perseverar en él, retenerlo. Si no hay estos elementos, entonces la persona ha creído en vano. Porque Pablo dice, sois salvos si no creísteis en vano. Es decir, creer en vano significa creer sin un sustento, algo que lo justifique. Y eso se llama también hacer una profesión falsa. Y la realidad es que algunos, aunque dicen que han creído, el Evangelio no ha tenido ningún efecto en su vida. Y por eso entonces se dice que han creído en vano. Se debe tener cuidado con esto, porque se puede hacer una profesión falsa. Y así pasa hoy. Algunos hacen repetir a una persona que está interesada en el Evangelio, a un pecador, le hacen repetir una oración de aceptación de Cristo y después ya lo dan por convertido, por alguien salvo. Pero más adelante no se ve ninguna perseverancia de esa persona en los caminos del Señor. Eso es igual a un falso positivo, porque se está diciendo que la persona es salva y no es cierto, es falso. En segundo lugar, además de que ellos creyeron el mensaje y lo recibieron, entendieron que este no es un mensaje, el mensaje del Evangelio, no es un mensaje inventado por el hombre, sino que es un mensaje de Dios revelado en las Escrituras. Es un mensaje conforme a las Escrituras. ¿Qué dice este mensaje del Evangelio? Si vamos al versículo 3, dice lo siguiente, que Jesucristo murió por nuestros pecados. Versículo 3, leámoslo, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, la muerte de Cristo fue conforme a las Escrituras. La muerte de Cristo por nuestros pecados había sido anunciada por los profetas de Dios que hablaron movidos por el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Es por eso que después de la resurrección de Jesús encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 23, el mensaje que el apóstol Pedro entregó el día de Pentecostés. Y en ese mensaje dice lo siguiente, en el versículo 23, a este, o sea, a Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Jesús cumplió el plan redentor de Dios.
La muerte de Cristo no fue un accidente infortunado, no, obedeció al propósito de Dios. Su propósito era mostrarnos su amor al venir a este mundo a dar su vida por nuestros pecados. Y luego en el versículo 4 de nuestra lectura dice, hablando de en qué consiste este mensaje, Cristo murió por nuestros pecados. Luego dice el 4, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Todo fue conforme a las Escrituras. Y este fue un mensaje infaltable al comienzo de la iglesia. Allí mismo en el sermón del apóstol Pedro, en el capítulo 2 de Hechos, nosotros leemos en el versículo 22, Hechos 2:22, que también se afirma otro asunto. Dice, varones israelitas, oíd esta palabra. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nuevamente todo fue conforme a las Escrituras. Pero la muerte de Cristo era absolutamente necesaria para solucionar el problema del pecado y permitir que nosotros, Dios perdonara nuestras culpas, que fuera removida la culpa. Por eso fue. Pero se requería un paso más para revivirnos y permitir que experimentásemos la totalidad del amor de Dios. Y ese paso más, además de su muerte, es que Él resucitó de entre los muertos. Y luego sigue diciendo nuestro texto que para eso Él se apareció vivo. Versículo 5 dice que Él resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Como para que no quede duda de esta realidad, se mencionan unos testigos de esa resurrección. Dice aquí que se apareció primero a Pedro. Nosotros leemos en el Evangelio de Juan en el capítulo 21. Evangelio de Juan en el capítulo 21, el relato, este relato, y dice que Él se apareció, dice, después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también, contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían quién era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar.
Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús resucitado les preparó el desayuno. Y luego viene una conversación interesante que usted puede leer en casa. Pero también Pedro fue uno de los que entró al sepulcro. ¿Y qué encontró? Una tumba vacía. Y nuevamente aquí en 1 Corintios 15, también en este relato que estamos estudiando, dice que el Señor se apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Y esto lo encontramos en Juan 20:19. Juan 20:19, ¿qué dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Bueno, pero si nosotros miramos más abajo en el versículo 24, ¿qué dice? Dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos adentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y luego en el versículo 6 de 1 Corintios 15, donde estamos, dice que Jesús se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Se cree que estas apariciones fueron en las montañas de Galilea, aunque no hay detalles sobre ella. Bueno, hay muchos detalles sobre Cristo que no están todos en el Evangelio. Juan dice que si todo se hubiera escrito, pues serían muchos los libros que habrían sobre la vida de Jesús. Así las cosas, existieron muchos testigos oculares. Es por esto que el apóstol Juan, en su primera carta, no en el Evangelio, sino en su primera carta, en el capítulo 1, Juan, primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, da este testimonio. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. De manera que ese fue el mensaje que ellos creyeron también. Y también recibieron el llamamiento.
Volviendo a 1 Corintios 15, siguiendo con nuestra lectura, dice el apóstol lo siguiente. Dice, el 7 dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, como ya lo hemos visto. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Todos recibieron el llamamiento a la salvación. Y Pablo aquí dice que deja o nos enseña algunas cosas. Ese llamamiento se hizo en el tiempo de Dios. Y en su testimonio Pablo dice que cuando Dios lo llamó siendo el último de todos los apóstoles y dice como un abortivo. Pablo se considera un abortivo. Y lo que está tratando de decir es que Dios lo trajo a la salvación antes de tiempo. Pablo se parecía a un nacimiento así, en lo repentino, en el sentido de que él vino antes de tiempo para cumplir la función apostólica. Después de tiempo. Diferente a los otros apóstoles que habían andado personalmente con el Señor y que habían aprendido mucho de él. Dice Pablo, mi salvación fue algo anormal. Ustedes, los apóstoles, tuvieron una experiencia mejor que la mía. En cuanto a mí, nací fuera de tiempo. No cumplí con los requisitos. Por eso considero que ustedes son mejores. De manera que Dios nos llama a ser salvos en su tiempo. En el tiempo de Dios. ¿Cuándo usted fue llamado? ¿Se acuerda? Yo me acuerdo. Me acuerdo que fue entre los meses de octubre y noviembre de 1976 más o menos. Pero la fecha no es lo más importante, sino la experiencia de salvación. Cómo uno empezó a ver el mundo de manera diferente y el cambio impresionante de la conversión. De manera que así es, Dios nos llama en su tiempo. Pero también ese llamamiento es sin méritos personales. Porque aquí en el versículo 9 sigue diciendo Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Entonces Pablo se consideraba el menor. Si hay algo de lo cual el apóstol se cuidó fue del pecado del orgullo. Aquí en la iglesia de Corinto, Pablo fue considerado un donadie por muchos. Y por eso él tuvo que defenderse. Aquí mismo en esta de 1 de Corintios más atrás, ya lo vimos en el capítulo 9, versículo 1-3, en su defensa, Pablo dice lo siguiente, ¿no soy apóstol? Les pregunta. Porque estaban dudando de él. ¿No soy libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Es decir, como lo vieron los apóstoles, aunque él tuvo apariciones del Señor. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y lo que está diciendo Pablo es, sí, ustedes tienen razón. No soy tan importante como los otros apóstoles. Y tienen toda la razón, porque además yo fui un perseguidor de la iglesia de Dios, cosa que ustedes no han hecho. Y esto es una gran lección en todos los tiempos para cuidarnos de la egolatría. Egolatría es cuando uno se ama demasiado a sí mismo. Es creernos más importantes o más sabiondos que los demás. Entre más competente sea uno o más ilustrado sea uno, más sencillo debe ser. Podemos también
caer en el error de pensar que fuimos salvos porque Dios vio algo bueno en nosotros. Pero no, Dios no vio nada bueno en usted. Lo único que Dios ve en nosotros es el pecado. Y por eso fue que su Hijo vino a este mundo para limpiarnos y salvarnos. Esto es muy impactante cuando conocemos el Evangelio. Porque venimos llenos de ego, llenos de orgullo, y somos enfrentados por la palabra. Y la palabra nos dice, ¿quién se cree que es usted? Dios dice que usted es un pecador que necesita salvación. Y todo esto, desde luego por la gracia de Dios, sigue diciendo el apóstol aquí en el versículo 10, pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Una gracia inmerecida. El apóstol, aunque fue usado por Dios grandemente, puesto que fue un misionero que fundó iglesias y evangelizó territorios muy paganos, y aunque tenía quizás motivos para enaltecerse, la verdad es que aquí le da la gloria a Dios. Yo todo lo que he hecho es por su gracia, porque Él me ha capacitado, Él me ha ayudado. Sin Él su trabajo no hubiera servido para nada. Por eso dice, no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, todo comienza cuando Dios nos escoge. En Gálatas capítulo 1, versículo 15, carta del apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, dice que debe ser la experiencia de nosotros. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y sigue su mensaje. Pero él dice que Dios se agradó de él por su gracia y lo apartó desde el vientre de su madre. Si nosotros hoy hemos sido salvos, podemos decir lo mismo sin sombra de duda. Porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Ahora, todo esto Pablo empezó diciendo que a los corintios, bueno, si ustedes realmente han creído en este mensaje, y me he dado cuenta de eso, que ustedes lo recibieron, perseveran, retienen la palabra, muestra que no han creído en vano. Espero que nosotros no hayamos creído en vano, que hasta el día de hoy estemos perseverando, permaneciendo, que estemos reteniendo la palabra, atesorándola en nuestro corazón. De manera que cuando tengamos la oportunidad de evangelizar a alguien, nuestro mensaje debe ser claro, como lo explicó aquí Pablo. Tenemos que enseñar lo que hemos recibido. ¿Cuál es ese mensaje? Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, ¿no? Ese es el mensaje, que debe ser claro. Todo lo que somos hasta ahora se lo debemos a Dios. Por eso, más atrás en el capítulo 1 de Primera de Corintios, en el versículo 30, Pablo dice lo siguiente: por él, o sea, por el Señor, por la gracia de Dios, estamos nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención.
¿Está usted perseverando, apreciado hermano? Si eso es así, eso indica que usted no creyó en vano. No importa lo que pase, lo que nos suceda. Si no hemos creído en vano, vamos a perseverar. Hay personas que oyen el Evangelio, pero no les aprovecha. ¿Por qué razón? En Hebreos 4:2. En Hebreos 4:2 hay una mención al tema del pueblo de Israel en la antigüedad que fue castigado porque se le predicó la palabra. ¿Y por qué fue castigado? Dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Le faltó confianza, creer, retener la palabra, aferrarse a ella. Ese no sea nuestro caso, ni sea el caso suyo. ¿Usted ha creído el mensaje completo del Evangelio? No solamente que Jesús nació y creció y fue crucificado, falta algo, que Él resucitó de entre los muertos. Nuestro Dios, nuestro Cristo es un Cristo viviente, vivo y verdadero. Nosotros no estamos creyendo en alguien que no existe. ¿Es esa su fe? Que Dios le bendiga, hermano. Vamos a orar. Santísimo Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra. Un mensaje que es el mismo de hace 2000 años. No ha cambiado. Y su personaje central, nuestro Señor y Dios, el Señor Jesús, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre Celestial, te rogamos, Señor, que nos ayudes a retener esta palabra, a perseverar en tus caminos, para que no hayamos creído en vano, sino para que estemos firmes, exactamente convencidos de en dónde estamos. Estamos en el Señor Jesucristo, quien vive para siempre. Gracias, oh Dios, te damos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.